La intención de esta conferencia y este tema y los que vendrán en los próximos meses es porque me he dado cuenta de que hay aspectos que se repiten mucho en los talleres y que luego la gente me comenta la importancia que ha supuesto para ellos darse cuenta de esos aspectos o que comentara esos determinados temas. En concreto, uno de los puntos fundamentales es lo que vamos a hacer hoy. Por eso he querido que esto fuera lo primero, porque luego hay muchos otros temas donde haré referencia a lo que vamos a contar hoy. Cómo tomar las riendas de nuestra vida, que es como una frase que llega a ser hasta un tópico, aparece en todas partes. Yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero la primera vez que yo escuché esto de toma las riendas de tu vida, dije, muy bien, me parece estupendo, pero ¿cómo se hace eso? ¿O por dónde empiezo? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo entendí o pude encuadrar mucho mejor qué significa tomar las riendas de mi vida cuando conocí el análisis transaccional. En concreto, lo que el análisis transaccional llama el modelo de los estados del yo. El análisis transaccional lo creó Eric Berne. Quiero hacer la aclaración de que esta conferencia no es para explicar por completo este modelo, sino que he hecho una síntesis para que nos podamos quedar con la esencia del modelo y poder llevarlo a la práctica cotidiana y a nuestra vida. Y después, si a alguien le interesa profundizar en ello, cosa que yo recomiendo, entonces ya habrá tiempo de poner más nombres dentro de las subcategorías, pero ahora no me parecía tan importante dar todos los nombres y hacer como un análisis exhaustivo, sino como ofreceros una introducción y poder quedarnos con la esencia, ¿de acuerdo? Y además, después de quedarnos con la esencia, luego es mucho más fácil ir poniendo nombres. ¿Por qué esto es importante? Porque vivimos en función de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Y estas percepciones del mundo que nos rodea, de las personas, incluso la percepción sobre nosotros mismos, está condicionado por nuestras creencias y por nuestros pensamientos. ¿Y qué ocurre si nuestras creencias o nuestros pensamientos están distorsionados? Pues que nuestra percepción sobre el mundo, sobre nosotros y sobre los demás también va a estar distorsionada. Y por tanto, nuestra forma de vivir va a ser mucho más costosa, con muchos más bloqueos, con mucho más sufrimiento. Entonces, es muy importante darnos cuenta de cómo pensamos y de sacar a la luz muchos pensamientos inconscientes que están condicionando nuestro día a día y nuestro momento presente. Vais a ver que voy a hablar mucho del momento presente, porque realmente la plenitud, el poder sentirnos plenos, consiste en poder vivir con la mayor fuerza posible nuestro momento presente. Entonces, es muy importante darnos cuenta de cómo pensamos. Eso va a estar condicionando cómo nos sentimos, va a estar condicionando nuestras emociones y a su vez va a estar condicionando nuestras decisiones, nuestras conductas, lo que hago, lo que dejo de hacer, cómo lo hago, cómo lo dejo de hacer. El modelo de los estados del yo es un modelo muy sencillo que ayuda a tomar conciencia de forma rápida y que podemos aplicar inmediatamente en nuestra vida.
Este modelo nos dice que vivimos como si tuviéramos 3 personalidades. Y a estas 3 personalidades las llama el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Entonces, para distinguir el estado adulto de cuando biológicamente se considera que somos adultos, a esto segundo, a lo largo de la conferencia, lo voy a llamar, bueno, cuando hemos crecido, cuando ya somos más grandes, de tal manera que me referiré al adulto cuando me esté refiriendo al estado adulto, ¿de acuerdo? Entonces, todos vosotros y vosotras os hemos dado un autorregistro cuando habéis entrado, que es esta transparencia que hay aquí, y la gente que pueda visualizar la conferencia desde su casa puede hacerse también en un momento una hoja de este tipo. Y podéis ir trabajando, a medida que vaya hablando, podéis ir trabajando sobre esa hoja en lo que os vayáis sintiendo reflejadas y podéis ir poniendo las emociones, las conductas y los pensamientos que habéis tenido, por ejemplo, a lo largo de la última semana, que vayan a corresponder tanto al estado padre como al estado adulto como al estado niño. De tal manera que después de este ratito que compartamos juntos vais a tener más conciencia de en cuál de los estados soléis pasar más tiempo. Pasamos durante los 3 estados a lo largo del día muchísimas veces. Podemos estar 2 minutos en uno, 2 segundos en otro, 3 horas en otro. La meta o el objetivo es poder acercarnos cada vez más al adulto. Entonces, cuando llega la explicación de qué es el estado adulto, vamos a entender por qué esta es la meta y por qué estar en el adulto realmente es lo que nos va a permitir tomar las riendas de nuestra vida, que de eso se trata y para eso nos hemos reunido hoy aquí. El estado padre. Estamos en el estado padre cada vez que imitamos a las que eran nuestras figuras parentales cuando nosotros éramos pequeños. Y estos pueden ser nuestros padres, como puede ser alguna otra persona que nos cuidó cuando ellos no estaban, como puede ser algún profesor que tuvo especial relevancia en mi vida. Entonces, esta imitación puede ser refranes, frases hechas, la moral, lo que está bien, lo que está mal, y es algo que culturalmente se transmite de generación en generación. Frases tipo sonríe cuando te den algo. Frases tipo di gracias. Y así, estas no tienen como mucha connotación emocional, pero cada persona dentro de su familia ha mamado su cultura familiar. Y esa cultura familiar no va a ser igual que la de la otra persona porque va a pertenecer a otra familia diferente. Puede haber cosas en común, pero hay cosas que no. Entonces, cuando nos relacionamos con el entorno desde nuestro estado padre, la moral que a uno le parece tan obvia y tan natural, porque todo de lo que nos hemos empapado de las creencias y de la moral de estas figuras parentales y todo eso que imitamos, la mayor parte de las veces es inconsciente. Entonces, al ser inconsciente, he dado por hecho que eso es así. Es decir, no me lo he cuestionado. Posiblemente a lo mejor no conozca que eso puede ser de otra manera. Muchas veces no me lo he cuestionado, simplemente he seguido la ruta que me han dicho, que me han indicado. Hay veces que no, hay veces que nos hemos rebelado ante algo y esas cosas las tenemos identificadas, las hemos hecho conscientes. Pero hay mucho de nuestro pensamiento
que forma parte del estado padre y que sigue siendo inconsciente porque no lo hemos evaluado o no lo hemos sometido a prueba, o está tan instaurado también en el inconsciente colectivo de la cultura general del país donde cada uno viva, que damos por hecho que eso es así. Entonces, cuando dos personas tienen creencias opuestas y ambas pasan la mayor parte del tiempo en su estado padre, imaginaos cómo van a chocar esas dos personas, porque cada una va a defender a ultranza su creencia. Entonces, se trata de ir dándonos cuenta cuándo he defendido algo a ultranza, cuándo he criticado algo muchísimo, cuándo ha pasado algo, una situación, puede ser una situación yendo por la calle, en el autobús, cada vez que dictamos sentencia sobre algo, cada vez que hay una forma de ser muy rígida, todo lo que no sea flexibilidad es el estado padre. Estar en un estado o en otro va más allá de lo que uno pueda decir verbalmente. Es el tono que se utiliza, es la postura corporal. Por ejemplo, las personas que inmediatamente tienden a dar consejos, tienden a juzgar, tienden a criticar, todo eso es el estado padre. Hay otra forma de estar en el estado padre que es cuando la persona tiende a encargarse de la vida de todos los de su alrededor. Aquí estaríamos hablando del estado padre salvador. Y sobre todo, no tanto cuando le da las herramientas, sino cuando se encarga de ayudar a los demás y se olvida de sí mismo. Aparentemente esas personas dan mucho, pero no es una ayuda de igual a igual, sino que están dando desde el estado padre, es decir, están dando con una falta de equilibrio entre el dar y el recibir. Cada vez que hay una falta de equilibrio, ese dar es desde el estado padre. Y cuando hay una igualdad, ese dar es desde el estado adulto. Entonces, todas aquellas personas que se sientan identificadas con esto de yo doy mucho y no siento que los demás me recompensen, tanto en la vida personal como en la profesional, aquí es un momento como de pararse a reflexionar y decir, ¿desde qué lugar estoy dando? Y dar desde el estado padre implica que a un nivel profundo significa que no es el nivel aparente que se suele observar. A un nivel profundo estaría dando sintiéndose mucho más grande que el otro. ¿Por qué digo un nivel profundo? Porque en el nivel aparente mucha gente va a decir de esa persona qué bueno es, mira cuánto me da, o qué bueno es, que no me ha cobrado, o qué bueno es, se preocupa de todo el mundo, todos los demás están antes que uno. Habitualmente alabamos mucho ese tipo de conductas, pero con el tiempo lo que sucede es que esa persona que está dando en desequilibrio se cansa hasta el punto de enfermar muchas veces, y esa forma de dar a su vez puede causar una dependencia con los demás. Y en esas relaciones lo que suele suceder, esto también se puede aplicar a las relaciones de pareja, que cuando pongo este ejemplo suele haber mucho revuelo, porque en las relaciones de pareja el discurso de muchas personas es ¡ay, todo lo que he dado y así me lo paga! Y se va, ¿no? Entonces, todo lo que he dado, ¿desde qué lugar lo he dado? ¿Lo he dado de igual a igual? ¿Lo he dado
sintiéndome más grande que el otro, pero en el fondo para causar una necesidad en él o en ella y que no se vaya de mi lado, es decir, causando una dependencia. Entonces, en este modelo de los estados del yo, es importante ver no solo el plano aparente, sino el plano profundo, que es aquello sutil, pero que está detrás de todas las transacciones en análisis transaccionales, la comunicación con los demás. Y por eso vienen los malos entendidos muchas veces, porque estoy emitiendo un mensaje en un plano profundo, quizá desde el estado padre, y el otro lo interpreta como una orden en vez de como una sugerencia, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante como mirar hacia adentro, hacer autoobservación y como hacer introspección de desde qué lugar actúo con los demás, desde qué lugar emito mis mensajes en las conversaciones, cómo me comunico con los demás y también cómo me siento. En las situaciones, por ejemplo, voy a utilizar un refrán muy español que no sé si se va a entender en el resto de lugares donde se vea la conferencia, pero es lo que mejor lo expresa. Cuando hay una situación que uno dice, me hierve la sangre, ¿no? Aquí me entendéis todos cuando quiero decir esto. Normalmente detrás de esa expresión hay un estado padre. O sea, es decir, ¿cómo puede ser esto posible? Cuando la verdad o lo correcto, la verdad la tengo yo. Esto debería ser de esta otra manera. Voy más allá. Cada vez que queremos cambiar a alguien, cada vez incluso que le decimos a otra persona, oye, deberías hacer tal cosa, oye, deberías cambiar esto. Cada vez que queremos cambiar a alguien, estamos en el estado padre. Y cuando utilizamos las expresiones debería, tengo que, debo, esas expresiones también hacen referencia al estado padre. Entonces, un área que interesa a mucha gente, el área de la pareja. Imaginaos, bueno, más que imaginad, recordad, vamos a hacer el ejercicio de recordar en la última semana, cada vez que nos hemos puesto en el estado padre con nuestra pareja, quien la tenga. Y quien no tenga pareja, con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, con un amigo. Cada vez que le hemos dicho a alguien lo que tiene que hacer. ¿Y desde qué lugar profundo? ¿No? O sea, desde el lugar de yo tengo la máxima verdad y esto es lo mejor para ti. O es posible que se haya dicho desde otro lugar y ahora avanzaremos para hacer las distinciones. El estado niño. El estado niño es el primero que se produce en nosotros. Y cuando somos pequeños tomamos decisiones o utilizamos estrategias para sobrevivir. ¿Y qué significa sobrevivir? Los niños pequeños, los bebés, no pueden sobrevivir sin caricias. Caricias no solo físicas, sino caricias gestuales, una caricia visual. ¿Os fijáis que los bebés buscan siempre la mirada de la madre? Sobre todo hay una escena preciosa, que es cuando una madre está dando el pecho a su hijo, el hijo no solo está pendiente de mamar, o sea, busca la mirada. De hecho, hay muchos estudios donde apuntan que la lactancia no es solo el alimento o una nutrición biológica, es decir, lo que físicamente necesita el bebé para sostenerse y crecer, sino que
el 90% de la función de la lactancia es una nutrición emocional, de establecer el vínculo con la madre, ¿vale? Es decir, los bebés necesitan sentir que existen o si no, mueren. Y sobre esto hay estudios de niños que fueron llevados a orfanatos en la Segunda Guerra Mundial, los podéis buscar en internet, estudios que demuestran que bebés que fueron alimentados para que pudieran crecer, digamos, físicamente, pero que no fueron acariciados o que no fueron cuidados a nivel emocional, morían. Entonces, los pediatras de la época llegaron a estas conclusiones, que un bebé sin caricias, las caricias no son solo físicas, sino lo que acabo de describir, son señales de que uno existe, de que uno es reconocido por otro, ¿de acuerdo? Entonces, para sobrevivir y para recibir esas caricias de las que eran nuestras figuras parentales, tomamos una serie de estrategias. Quien recibía caricias de forma incondicional no necesitó desarrollar estrategias, porque recibía esas caricias de forma incondicional. Sí o sí, estaban ahí. Entonces, no tenía que andar buscando qué hago o qué no hago para recibir una señal de papá, de mamá, para sentir que existo, porque ya están ahí. Cuando, por cosas de la vida, no se han podido tener esas caricias incondicionales, el bebé y luego el niño va creciendo y desarrolla una serie de estrategias para tener la atención, para tener el reconocimiento, para tener el refuerzo positivo, que son esas caricias, esas señales. Un refuerzo positivo puede ser algo del tipo: este niño qué bueno es, esta niña qué calladita, que ahí está en su sitio, que no se mueve, hay que ver qué bien nos ha dejado cenar a los adultos. Entonces, este tipo de niños son más alabados. Y en el fondo, lo que hay detrás de eso es que al alabar eso, estamos reforzando que ese niño no se exprese como a lo mejor quisiera expresarse, sino que ese niño aprende que los mayores le van a dar muchas caricias positivas cuando se queda quieto, cuando se queda calladito, cuando se queda a un lado. Entonces, ¿qué sucede con ese niño o esa niña? Que crece y si eso le ha funcionado mucho, ha recibido muchas caricias positivas por tener esa conducta, el niño va aprendiendo a base de lo que va viendo en su ambiente. Cuando es grande, cuando crece y empieza a relacionarse con otras personas, va a hacer lo mismo. Entonces va a llegar a un lugar de trabajo y va a estar calladito, se va a poner a un ladito a hacer su trabajo, va a ser invisible y no va a molestar. Cuando esté en pareja, va a hacer lo mismo, va a decir a todo que sí, se va a quedar calladito o calladita y no va a molestar. Y entonces todo el mundo va a seguir, es que además, cuando la persona crece, todo el mundo sigue alabando a esa persona por esa conducta. ¡Ay, qué buena es! ¡Ay, qué calladito! ¡Ay, qué educado! ¡Ay, qué bien que no protesta! Claro, a uno hasta cierto punto, en según qué situaciones, le interesa tener personas así, no dan problemas, ¿no? Pero ¿qué le pasa a esa persona al cabo de unos años de mantener esa conducta? Vale, ya ha recibido muchas caricias positivas por ser así. Pero llega un momento, llega un día en que la persona enferma o físicamente o emocionalmente empieza a tener ansiedad. Claro, de todo lo que ha reprimido toda su vida, empieza a tener ansiedad. Y luego buscamos la causa de la ansiedad en ese momento. Bueno, es que a lo mejor no es de ese momento, es que a lo mejor esa persona lleva 40 años reprimiendo todo lo que siente para tener caricias positivas. Entonces, cada vez que empleo una estrategia, que siento o que pienso algo movido
por algo que sucedió en mi infancia, estoy en el estado niño. Entonces, cada vez que repito esas estrategias, y lo hacemos todos los días muchas veces, de forma inconsciente, porque es lo que hemos aprendido. Entonces, lo primero que tenemos que saber es ponerle nombre a ese tipo de situaciones en las que nos sentimos así, o pensamos así, o nos relacionamos con los demás desde ese lugar. Porque entonces ahí, para tomar las riendas de mi vida, el primer paso que podría dar es dejar de estar en el estado niño. Porque veo que eso, en un primer momento, fue adaptativo. En un primer momento lo necesité para sobrevivir. En un primer momento me vino muy bien, era lo único que podía hacer. Es más, en ese momento lo hice muy bien porque conseguí lo que necesitaba para sobrevivir, que era el amor y la aprobación de todos mis seres queridos. Entonces, lo que en ese momento era adaptativo, hoy ya no lo es, o al menos no en la mayor parte de las situaciones. Hay situaciones donde a lo mejor conviene callarse y uno ver en qué momento conviene hablar, que ahora hablaremos de eso. Pero en la mayor parte de las situaciones, si sigo reprimiendo todo lo que siento, todo lo que pienso, para empezar me olvido hasta de quién soy yo, porque lo único que reproduzco es estar callado. No solo sucede con este comportamiento, sucede con todos estos otros. Si alguien no probó esa estrategia y no le funcionó, pues a lo mejor probó otra, que fue llamar la atención. Entonces se puede llamar la atención de muchas formas. Se puede llamar la atención llorando enseguida que tengo un conflicto, entonces veo, o hay personas que han podido ver que en cuanto lloran, todo el mundo se vuelca sobre esa persona y le resuelve el problema. Entonces ese niño, en su momento, dijo, ¡ay! He hecho esto, porque de verdad en un primer momento me salí a llorar, pero lo que veo es que cuando lloro me hacen caso. Entonces, ese niño cada vez, si interioriza que cada vez que llora le hacen caso, va a seguir reproduciendo esa conducta. Cuando somos mayores y crecemos, estas personas lo que vemos es que viven mucho en el victimismo. Esto nos suena, ¿verdad? O quizá uno mismo, o quizá tenemos a alguien alrededor que vive en ese victimismo. Entonces, una forma de estar en el victimismo es no soy capaz de afrontar este conflicto y empleo una estrategia para que otros se hagan cargo, para que otros tomen la responsabilidad que me tocaría a mí, que no soy capaz de llevar a cabo. Lloro. Y otros se hacen cargo de lo mío. Quien dice llorar, dice armar la pataleta. Hay muchas personas también que se enfadan tanto que cuando esa persona empieza a levantar un poco el tono de voz, el alrededor tiene miedo. Y es como, venga, vamos a hacer lo que sea para que se calme. En muchas familias existe ese miedo. Venga, vamos a hacer esto para que no sé quién no lo vea, ¿no? Es como una forma de manipular al alrededor. Entonces, tanto en el estado padre como en el estado niño, una característica es la manipulación. Es decir, consigo las cosas sin asumir que eso es lo que yo quiero conseguir. Es decir, en vez de decirle a una persona, mira, no soy capaz de afrontar esto, no me apetece ahora mismo, por favor, hazlo tú. En vez de afrontar directamente y asumir que lo que quiero es que tú te hagas cargo de lo mío, empleo pues una serie de estrategias para que al final lo hagas, pero sin asumir que en el fondo es lo que eso yo quería. De forma consciente o inconsciente, ¿vale? Porque cuando hay manipulación, incluso cuando uno ha crecido y lo único que ha aprendido es relacionarse manipulando, cuando uno está
tan metido en eso que incluso no ha conocido otra cosa, y hay muchas personas así, le nombras la palabra manipulación y te dice, manipulación, pero si eso es lo más normal. Entonces, ahí hay un peligro añadido. Es decir, cuando estoy manipulando y ni siquiera soy consciente de eso, porque me parece lo más normal. O bien porque yo lo he visto en mi casa continuamente desde pequeño y entonces no sé, no he visto otra forma de relacionarse, o bien porque eso es lo único que yo he podido hacer para sobrevivir. Otras estrategias, reír todo el tiempo, hacer todo lo que los demás querían. ¿Cuántas personas he recibido en consulta porque su petición era quiero empezar a decir no? Entonces, ¿por qué una persona llega a crecer y a ser mayor y a tener una determinada edad sin ser capaz de decir no? Pues porque desde muy pequeño aprendió que diciendo que sí a todo iba a obtener ese reconocimiento, esas caricias. Porque lo que todos necesitamos cuando somos pequeños es tener el amor, la aprobación. Cuando eso se convierte en nuestro único recurso para obtener esa aprobación, deja de ser una cosa puntual y se acaba convirtiendo casi en un mecanismo de defensa. Y vivo con ello, y lo reproduzco durante toda mi vida, en todas las relaciones, y lo generalizo a todos los ámbitos. Entonces, importante, muchísimos problemas en las relaciones de pareja vienen de aquí, por reproducir este estado niño en una relación de pareja. Entonces, para que una relación de pareja sea saludable y sea saludable para las dos personas, es importante que no haya manipulación. Y en el estado niño hay continuamente manipulación, ¿vale? El tema de la manipulación se merece una conferencia aparte, pero sí es importante introducirlo para entender la importancia de estar o no estar en qué estado, ¿de acuerdo? Cuando en nuestra vida, en nuestro día a día, en las situaciones que se nos dan, se nos activan emociones muy intensas, o cuando sentimos que en nuestro día a día estamos más en el drama que en la armonía, con una alta probabilidad se nos están activando emociones de cuando éramos pequeños. Es decir, estoy entrando al estado niño. Y es lo que os pongo en esta transparencia. Las conductas, emociones y pensamientos no resueltos de cuando éramos niños se siguen activando cuando sucede algo similar en el presente. Entonces, ¿qué sucede en estas ocasiones? Que no vivo mi momento presente como realmente es, sino que lo vivo distorsionado por lo que aquel niño pasó, o aquella niña pasó, o cada uno de nosotros pasamos en nuestra infancia. O lo vivo distorsionado porque se ha activado una determinada carencia que yo tengo. Entonces, para tomar las riendas de nuestra vida es importante ocuparnos de nosotros mismos y sanar esas carencias que se nos pueden activar en determinadas situaciones. ¿Por qué esto es tan importante? O sea, esta es una piedra angular de cómo tomar las riendas de nuestra vida. Porque si no me hago cargo de mis carencias, voy a seguir culpando al jefe, a mi padre, a mi infancia, al trauma, a quien abusó de mí. Voy a seguir culpando a lo de fuera. Pero con seguir culpando a lo de fuera,
o a otras personas, o al pasado, o al trauma, o a los padres, no voy a conseguir nada. La única forma en la que voy a conseguir algo es ponerme manos a la obra para liberar eso y que se me deje de activar cuando en mi día a día vuelven a aparecer situaciones que puedan estar relacionadas. ¿Por qué no va a servir de nada seguir culpando? Porque yo puedo seguir culpando toda la vida y puedo seguir victimizándome toda la vida. Que eso se me va a seguir reproduciendo hasta que yo no haga algo para que esa emoción se me deje de activar. Por ejemplo, algo que está como muy a la orden del día, la soledad, el sentimiento de abandono, y en algunas personas se llega al extremo de los celos. El sentimiento de abandono es algo que en constelaciones familiares trabajo mucho, suele ser además un tema que se resuelve de forma bastante eficaz, porque el sentimiento de abandono no corresponde al estado adulto, ni de las personas mayores que hemos crecido. El sentimiento de abandono corresponde a los niños. Entonces, cuando en nuestra vida de mayores alguien tiene sentimiento de abandono, significa que o se le ha activado ese sentimiento de algo de su pasado o de su niñez, algo que no está resuelto, puede que también haya un duelo que no se haya completado. Si un niño, por ejemplo, perdió a su padre, a su madre, a un hermano, a un abuelito, hasta los 10 años o así, y ese duelo no se ha completado, cosa que sucede mucho en los niños, que el duelo realmente se llega a completar, no porque ellos no quieran, sino porque los adultos muchas veces le impedimos el camino para que lo complete. El sentimiento de abandono, como decía, se activa en mi momento presente, pero no es de mi momento presente. Se activa por una situación que vivo ahora, pero ese sentimiento no se corresponde a la situación del aquí y el ahora. Por ejemplo, uno puede discutir con un amigo, incluso dejar una relación de pareja, pero nadie se va a morir por discutir con un amigo o porque su pareja le deje. Pero cuando una persona siente, y esto se puede sentir y en gran intensidad, cuando una persona siente que se muere por algo así, hay que mirar atrás. Es un sentimiento con una intensidad demasiado alta como para que corresponda a una discusión con un amigo o a que una pareja te deja. Obviamente, cuando somos mayores y se termina una relación o se muere un familiar, hay que hacer el duelo, eso por supuesto. Y en el duelo hay una tristeza fuerte, pero cuando la persona siente que se quiere morir, detrás de eso hay que mirar atrás. Entonces, o ese sentimiento de abandono es mío, porque algo pasó en mi infancia que interpreté que era abandonado, fuera real o no, ese abandono, o, que esto es lo que se puede ver a través de las constelaciones, o estoy llevando ese sentimiento de abandono de algún niño, ya sea vivo o no nacido, es decir, algún aborto del sistema familiar. Y en definitiva, cada vez que en mi momento presente noto que la emoción es demasiado intensa para la situación, es muy importante que me pare en medio de todo ese drama. Es muy importante tener la lucidez de un segundo, pararme y decir, a ver, ¿esto que estoy sintiendo realmente se corresponde con la situación del aquí y el ahora? Si la respuesta es no, ya tengo un pie en el adulto. Y ahora vamos a ver qué es el adulto. Si la respuesta es sí, pues habrá que vivirlo. Pero si la respuesta es no, o es algo que ya lleva tiempo, o es algo que me desgasta muchísimo,
habría que ver si se está activando alguna emoción de atrás y por tanto estoy viviendo esa situación desde el estado niño. ¿Qué sucede si los conflictos o las situaciones que la vida me trae las vivo desde el estado niño? Que no las voy a poder resolver. Esto es lo importante. No voy a poder resolver nada desde el estado niño. De ahí la importancia de darme cuenta de en qué estado estoy en cada momento. Porque muchas veces nos quejamos, ya no sé qué hacer con esta situación, ya no sé por dónde cogerla, he hecho de todo y no se resuelve y sigo con ello. Y realmente cuando nos ponemos a ver este modelo, la persona dice, vale, he hecho todo, pero no he hecho nada desde el adulto. Entonces, por eso nada me ha funcionado. Entonces, ahora vamos a ver qué es el estado adulto. Lo que es importante de esto es que la vida nos necesita totalmente disponibles y dispuestos para el momento presente. Y eso significa estar conectados al aquí y el ahora, con el pensamiento del aquí y el ahora, la emoción del aquí y el ahora, y eso de forma natural, sin tener que hacer un esfuerzo, de forma natural eso me abre el camino para tomar la decisión adecuada, para realizar la acción adecuada. Adecuado, utilizo este término aquí, no en el sentido de bueno o malo. No estamos hablando de juicios, de bueno o malo en ningún momento. Adecuado es que me ayude a afrontar ese conflicto con la mayor fuerza posible, de tal manera que al final acabe conectando con mi fuerza interior y acabe creciendo incluso como persona. Entonces, eso es estar en el estado adulto. Estar en el estado adulto, como dice la transparencia, es pensar, sentir y actuar conectado con el aquí y el ahora, con el momento presente. Entonces, estar en el adulto no significa no desilusionarme, ¿no? Como me decía una persona el otro día, me han dado tantos palos en la vida que ahora, ¿cómo voy a confiar en la vida? En el estado adulto no estamos a la defensiva continuamente. Yo digo que hay dos formas de estar en el mundo. Confiando hasta que te demuestren lo contrario o desconfiando hasta que te demuestren lo contrario. El adulto confía hasta que le demuestran lo contrario. El adulto en general confía en la vida y se entrega a vivir la vida. Lo hace además con humildad, sin exigirle a la vida que sea de otra manera diferente a como es. Y en ese sentido puede vivir con mucha armonía, porque no está esperando que la vida sea ideal, no está imaginando una vida sin problemas y sin conflictos. Quien está en el adulto o en los momentos en los que conseguimos estar en el adulto, tenemos una visión muy realista de la vida. Esto no entra en ser optimista ni pesimista, sino una visión realista de la vida, conectado con el momento presente. Y aceptando también todas las polaridades que la vida nos ofrece. Entonces, estar en el adulto no es ponerme un caparazón para no sufrir y estar bien. Es más, en el adulto hay apertura hacia los demás. Y desde el adulto es cuando una persona puede vivir la intimidad o el intercambio afectivo con los amigos más cercanos, con la pareja. Por ejemplo, la meta de la pareja es poder llegar a vivir la intimidad entendida
como el intercambio afectivo, como el poder mostrarte al otro tal cual eres tú y poder ver al otro tal cual es, sin idealizarle. Eso solo lo podemos hacer desde el estado adulto. Desde el estado niño tendemos a la idealización de los demás. Y desde el estado niño, con la vida, nos relacionamos de dos formas. Si estamos en el niño rebelde, y por qué esto me ha tocado a mí, y estoy en la pataleta, mi actitud con la vida va a ser de exigencia, de ¿por qué me mandas esto? ¿Cuándo me vas a quitar esto? ¿No? Y voy a estar todo el tiempo deseando que todo cambie y luchando contra lo que ahora me toca vivir por lo que sea. Y hay como otra faceta del estado niño que es desde la que se tiende a idealizar todo. Entonces idealizo una vida perfecta sin complicaciones y voy a hacer todo lo que haga falta para alcanzar esa vida perfecta sin complicaciones. O idealizo una futura pareja. Entonces me he hecho todo el esquema de lo que la futura pareja tiene que ser y a lo mejor pasan por delante de mí posibles parejas, potenciales parejas, pero como no tienen el pelo del color que yo he visualizado y que eso para mí es el ideal, pues digo, no, esta persona no es mi ideal, ¿no? Es decir, desde el estado adulto hay una apertura y una entrega al momento presente, viendo la realidad como es, incluidos los conflictos. Y desde esa entrega y esa aceptación al momento presente, cuando la persona está en el estado adulto, su vida puede fluir mucho más, porque no hay resistencias, porque no hay lucha. Y las relaciones con las personas se establecen de igual a igual, o al menos la persona que está en el estado adulto no busca crear dependencia y no se va a sentir respecto a los demás ni más grande ni más pequeño, sino que van a ser unas relaciones donde prime sobre todo el respeto, en mayúsculas, el respeto hacia los demás como son, aunque no se compartan las mismas cosas, aunque no se piense lo mismo. Y la persona que está en el estado adulto sabe que detrás de cada persona, detrás de la verdad de cada persona, hay toda una historia individual, una historia familiar. Es lo que algunos a lo mejor pueden llamar la empatía, o sea, como que uno se pone en los zapatos del otro y antes de ponerse a criticar al otro es capaz de mirarle como con mucha más amplitud, ¿no? Como con un prisma de otra forma. Entonces, a las relaciones en general lo que nos ayuda es poder mirar a los demás de igual a igual, es decir, desde el adulto. Puede suceder muchas veces que uno esté en el adulto y el otro no. Pero mientras uno esté en el adulto, ya hay una posibilidad de que el otro, por un instante, o lo que dure esa interacción, se ponga también en el adulto. Porque si el otro está, por ejemplo, en el estado niño y busca una aprobación de tu parte, en realidad está buscando a un padre o a una madre en ti. Si tú estás en tu adulto, te vas a dar cuenta y no vas a caer como en ser el salvador, que le dé la aprobación, ¿no?, a esa persona, lo cual le va a ayudar al otro y va a ayudar a la relación. Y en general, cuando las relaciones son desde el estado adulto, es decir, que cada uno se ocupa de sí mismo, que cada uno asume que tiene sus carencias, que cada uno asume que tiene sus cositas de su infancia por sanar, por resolver. Entonces son relaciones en las que cada uno se hace cargo de lo suyo y no se culpan mutuamente de las dificultades que en un determinado momento puedan surgir en la relación. Entonces, ¿a qué nos ayuda estar en el estado adulto?
para tomar las riendas de nuestra vida. Nos ayuda a afrontar las situaciones y asumir nuestra responsabilidad. Es decir, si le pido a otro que me ayude a algo es asumiendo esa petición. Incluso es adulto o corresponde al estado adulto saber que hay algo que se me activa, no soy capaz de resolver solo y pido ayuda. Corresponde al estado adulto pedir ayuda cuando veo que ya solo no puedo. Entonces lo que es importante es pedir la ayuda desde el adulto. No buscando, por ejemplo, en que me vaya a ayudar, en el terapeuta o en quien sea un padre o una madre, sino buscando una persona que a su vez también esté en el adulto, porque ahí va a haber una ayuda muy eficaz. Porque si esa persona que te va a ayudar a su vez está en el adulto, en vez de generar dependencia, te va a conectar con tu propia fuerza interior, con la fuerza que todos tenemos. Entonces, cuando habitualmente se dice que dentro de nosotros está todo nuestro poder, yo lo hilo con esto y significa que dentro de nosotros está la capacidad de decidir en qué estado quiero ponerme. Es algo que llevamos aprendiendo pues toda la vida desde que somos pequeños. Entonces, cambiarlo de un día para otro no es posible. Pero hay formas que me pueden ayudar a ir poco a poco a hacer esos cambios. Por ejemplo, si mientras voy hablando vais haciendo ese autorregistro, o luego cuando os acordéis, incluso mi sugerencia es que podáis seguir ese autorregistro por lo menos todos los días durante una semana, para tomar conciencia de qué comportamientos, qué emociones y qué pensamientos estáis teniendo de cada estado a lo largo del día, ¿no? Y a lo largo del día puede haber muchos de cada uno de ellos. Entonces, si alguien, por ejemplo, ve que está mucho en el estado padre y nada en el adulto, o con el estado niño, una técnica, a medida que vamos haciendo el autorregistro, voy a identificar cada vez más rápido, en el momento in situ en que me está sucediendo, en qué estado estoy. Por ejemplo, voy a verbalizar una cosa o estoy sintiendo algo y de repente, vale, estoy en el estado niño. Entonces, me doy cuenta de que estoy en el estado niño. En el momento en el que me doy cuenta de que estoy en el estado niño, ya tengo un pie en el estado adulto. Ya he sido consciente. En el momento en el que soy consciente, puedo decidir cómo quiero seguir. ¿Quiero seguir en el niño? Corro un tupido velo y como si no me hubiera dado cuenta de nada. Esto no me conviene darme cuenta porque tiene muchos beneficios secundarios estar en el estado niño y en el estado padre, que ahora los vamos a ver. Pero si me doy cuenta y decido poner el otro pie en el adulto, vais a ver que todo cambia. Todo cambia en el sentido que las relaciones cambian, cómo se siente uno cambia, porque uno empieza a ser uno mismo en el estado adulto. Incluso uno empieza a conocerse y uno empieza también a conectarse con toda su fuerza interior. A lo mejor uno pensaba que no era capaz de asumir determinada responsabilidad, de afrontar determinado conflicto, de llevar a cabo una tarea, y resulta que sí. Otra cosa importante es que desde el estado adulto agradecemos lo que hay y no hay una lucha con la vida de ¿y esto ahora por qué pasa así? No hay una lucha con los imprevistos, no hay una lucha con la incertidumbre, sino que se entiende que todo eso forma parte de la vida. Entonces, cuando una persona quiere que deje de haber conflictos, que deje de haber... Los nuevos retos forman parte de la vida. Y asumir los nuevos retos desde el adulto es lo que nos posibilita crecer y desarrollar todo nuestro potencial.
Incluso ante aquellas situaciones donde sentíamos que era un callejón sin salida, no veíamos la manera, la solución y de qué forma afrontarlo. Curiosamente, en el momento en que nos ponemos en el adulto, toda la creatividad se despliega, se pone al servicio de la situación y de repente se nos ocurre esa posibilidad o esa solución. Cuando llevábamos no sé cuánto tiempo pensando en esa situación y lo veíamos un callejón sin salida y de repente llega como esa luz. O viene alguien y te dice una frase, te da una pauta y dices, era tan sencillo. Es decir, en el momento en el que me pongo en la resonancia del estado adulto, la vida empieza a fluir mucho más. Algo muy importante para entender lo que es el estado adulto. En el estado adulto no hay emociones prohibidas. Se viven todas las emociones que corresponden al momento presente. Y las emociones que corresponden al momento presente son las emociones primarias. Es decir, no son las emociones que se nos activan de atrás, sino que son las que cumplen una función de adaptación a la situación que en este momento tengo que afrontar o tengo que vivir. Es decir, cuando la situación nos lleva, por ejemplo, la muerte de un familiar y la persona pasa por un duelo y necesita llorar porque está triste, en el estado adulto llora, porque en ese momento lo que corresponde, lo que el cuerpo le pide es eso. Cuando corresponde reír, ríe. Cuando corresponde trabajar, trabaja. Cuando corresponde levantarse por la mañana porque suena el despertador, se levanta sin estar en la queja de otro día, trabajar, suena el despertador. Es decir, vive con plenitud el momento presente. Y no vive los dramas. O sea, cada vez que alguien está en el drama, no está en el estado adulto. Pero es importante esto de que el estado adulto se permite vivir las emociones primarias, porque no quiero dar la impresión de que el estado adulto es una persona seria, que no se divierte. No, en absoluto. La clave es que desde el adulto se hace lo que conviene al momento presente. El equilibrio en la vida lo alcanzamos cuando el estado adulto está al mando de nuestra vida y ha integrado, ha incluido, a su vez, los aspectos positivos tanto del estado padre como del estado niño. ¿Cuáles son los aspectos positivos del estado padre? Pues conocer los límites, por ejemplo, cuando una persona es muy invasiva con otra, no conoce, digamos, los límites de la socialización. Por ejemplo, las normas que nos han dicho, muchas de ellas ya no son adaptativas al momento presente, y las normas que no son adaptativas o las creencias que no son adaptativas al momento presente y continúo en ellas, seguiría en el estado padre. Pero desde el estado adulto reviso todas las normas e integro todas las experiencias del pasado y lo uno todo en mí. Por ejemplo, una norma del pasado que me han podido decir desde pequeñito y que ahora reviso si sigue siendo adaptativo al momento presente es cuando nos decían ponte el cinturón de seguridad en el coche. A día de hoy eso sigue siendo útil. ¿De acuerdo? Pero hay otras muchas cosas que las hemos dado por hecho y realmente no corresponden al momento presente. Entonces, ese es un trabajo interesante que os propongo porque además os va a ayudar mucho a conoceros, os va a ayudar mucho a discernir el tipo de pensamiento que corresponde a cada uno de los estados y a uno decir,
yo pensaba que esto era que no había otra cosa más que esto, y de repente me di cuenta de que al pensar esto no estoy en el adulto. Entonces, ¿cómo tomar las riendas de nuestra vida? Eligiendo estar cada vez más tiempo del día en el estado adulto, por todo lo que hemos visto que eso implica. Otra cuestión importante para tomar las riendas de nuestra vida es ser autónomos, es decir, tomar las decisiones por nosotros mismos, conectados en un equilibrio entre nuestra razón y nuestro sentir. Digo un equilibrio porque tanto la razón como el sentir, llamémoslo sentir, intuición, corazón, ambos están para servirse el uno al otro, no para luchar uno en contra del otro, sino para apoyarse el uno al otro. Entonces es fundamental poder lograr ese equilibrio. La persona que está solo en la mente y no se escucha por dentro, posiblemente va a tomar muchas decisiones equivocadas. Y la persona que está solo en el impulso está en el estado niño. Por tanto, va a tomar muchas decisiones equivocadas. Equivocadas en el sentido de que no le ayuden a resolver los conflictos de su vida, y adecuadas en el sentido de que nos ayuden a caminar en nuestro día a día sintiendo que tenemos las riendas de nuestra vida, ¿vale? Entonces, la autonomía solo es posible desde el estado adulto. Y cuanto más estamos en el adulto, más autonomía vamos teniendo, porque más vamos conectando con nuestra fuerza interior o con nuestro centro. Y en la medida en la que más decisiones tomamos por nosotros mismos, sin consultar, más vamos conectando a su vez y reforzando el estado adulto. Algo muy importante también, sobre todo para los perfeccionistas. Desde el estado adulto se asume que los errores existen y que nos podemos equivocar. Y desde el estado adulto no buscamos ser perfectos. Lo que busca el estado adulto es vivir, crecer, aprender, vivir, disfrutar de las relaciones, estar de igual a igual con los demás, fluir, caernos, tropezar, volver a levantarnos. Pero realmente, quien tiene tanto miedo a equivocarse, no puede dar ningún paso, va a estar bloqueado y no va a disfrutar y no va a poder vivir el momento presente. Cuando hay tanto miedo a la equivocación y uno necesita ser perfecto, también es porque cuando uno era niño aprendió que le querrían si era perfecto. Entonces, un tipo de pensamiento que una persona puede estar desarrollando instintivamente a día de hoy sin darse cuenta de que ese pensamiento no corresponde al momento presente es: si soy perfecta me querrán. Entonces, es necesario estar muy en el estado adulto para atreverse a arriesgar y para atrevernos a equivocarnos como parte de la vida. Y cada vez que estoy más en el estado adulto, voy saliendo, voy quitándole energía, voy quitándole fuerza, tanto al estado padre como al estado niño. Eso, según vuestro caso, lo vais a ir viendo, porque hay personas que están continuamente en el estado niño, por decir, un 70% del día en el niño o un 70% del día en el padre. Entonces, según sea el caso de cada uno, vais a ir viendo, ¿de acuerdo?
Para poder estar en el estado adulto es importante saber que hay muchas conductas que, aunque nos perjudiquen en algún sentido, si se mantienen, esto es algo que además todos los psicólogos sabemos, si algo se mantiene es porque tiene beneficios secundarios importantes. Entonces, de cara a nosotros mismos, o de cara a si a alguien le vale este conocimiento para, a su vez, ayudar a otros, es importante autoevaluarnos o decirle a la otra persona que haga un ejercicio de honestidad. Entonces, todos nosotros vamos a hacer un ejercicio de honestidad con nosotras mismas para darnos cuenta de qué beneficios secundarios obtenemos al estar o bien en el estado niño o bien en el estado padre. Identificar esos beneficios secundarios es fundamental para poder estar cada vez más en el adulto, si es lo que elegimos desde nuestra libertad. Entonces, he puesto aquí algunos de esos beneficios secundarios. No son los únicos, podéis añadir la lista, la podemos hacer muchísimo más larga, pero es solo una pauta para que os hagáis una idea de qué significa eso de los beneficios secundarios. Entonces, por ejemplo, beneficios secundarios de estar en el niño. No asumir la responsabilidad, hemos explicado hace un momento por qué. Seguir culpando a los demás de la propia infelicidad, en vez de asumir yo la decisión que me puede hacer liberarme quizá de un estado de sufrimiento que esté pasando en ese momento. Otro beneficio secundario, en el estado niño se suele esperar a que los demás decidan por uno, o por lo menos que den la aprobación para al final dar el paso final. Y al final, bueno, si me equivoqué, no me equivoqué yo solo, me equivoqué porque tal persona me aconsejó que hiciera esto. ¿De acuerdo? Otro beneficio, estar en la queja, en el victimismo o en la rebeldía. Entonces, podemos seguir quejándonos toda la vida, podemos seguir lamentándonos toda la vida de lo que nos ha tocado vivir, del pasado, cada uno de su historia, o podemos dar ese salto, podemos tomar esa decisión, que eso es tomar las riendas de nuestra vida, tomar esa decisión para poder estar cada vez más en el adulto. La manipulación. Desde el padre y desde el niño se manipula continuamente. Y en el momento en el que te vas poniendo cada vez más en el adulto, empiezas a ser consciente de la manipulación de los demás que antes no veías porque uno tenía exactamente la misma. Y cuando uno está en lo mismo que los demás, no lo vemos. Nos parece normal, nos parece que es así, pero realmente existe otra forma de relacionarnos sin esa manipulación. Entonces, tomar las riendas de nuestra vida implica renunciar a la manipulación. ¿Quién está dispuesto en su vida a renunciar a la manipulación? Bueno, pues sin eso no es posible ponernos en el estado adulto. No afrontar la situación que tengo en el momento presente y seguir mirando al pasado en vez de tomar decisiones. Más beneficios secundarios de estar en el estado padre, de decirles a los demás cómo tienen que ser. Entonces esto hace que uno se sienta muy grande, muy importante, como dar lecciones a los demás. Estar en el estado padre implica que la persona quiere llevar el control de la situación siempre. Entonces, esto de ser flexible, el estado padre lo lleva muy mal. Esto de la incertidumbre, el estado padre lo lleva muy mal. No hay que confundir esto con que el estado adulto se compromete con la acción o se compromete con la persona o se compromete con una decisión. El equilibrio ahí estaría en asumir la responsabilidad y el compromiso para con una tarea, una persona, una situación, pero si surgen imprevistos, afrontarlos desde el adulto, es decir,
con flexibilidad, con tranquilidad, buscando la solución más adecuada al momento presente, sin enfadarse con la vida por ese imprevisto. Esa sería la diferencia. Y veo muy importante hacer esta aclaración porque hoy en día hay muchos lugares donde se anima o se utiliza el concepto fluir con la vida en el sentido de no comprometerse, de fluyamos a lo que vaya pasando, ¿no? Y cuando se hace en ese sentido, ese fluir con la vida es desde el estado niño. Cuando no hay un compromiso, es desde el estado niño. Pero se puede dar un fluir con la vida verdadero desde el estado adulto. Y ese fluir con la vida desde el estado adulto implica un compromiso. Y a la vez flexibilidad. Es como lograr la pericia de ese equilibrio. Más beneficios secundarios, el autoritarismo, ¿no? El decir esto se hace así porque sí, en vez de sentarme desde el adulto a dialogar contigo. Sentirse más grande que los demás, no mirar de igual a igual, ser sobreprotector y manipulación, lo que hemos estado viendo. Vamos a ver los pensamientos, algunos pensamientos que hay detrás de algunos de estos estados. Todos los pensamientos que están aquí, ninguno pertenece al estado adulto, ya lo adelanto. He hecho estas diferenciaciones, como estas categorías, pensamientos que no te dejan actuar, pensamientos que distorsionan tu visión del mundo, pensamientos que no te dejan disfrutar y pensamientos que distorsionan tus relaciones. Esta categoría no la he sacado de ningún sitio, es como una diferenciación que he hecho yo para que podamos tratar algunos de ellos y ponerlas como en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Pensamientos que no nos dejan actuar. Me vais a perdonar, queda un poquito. Haga lo que haga, no tendré éxito. Este es un pensamiento que muchas personas traen desde que son pequeños. ¿Por qué? Bueno, por circunstancias de su infancia, acaban creyéndose que hagan lo que hagan, no les va a ir bien y no van a tener éxito. Entonces, cuando somos mayores, lo que sucede es que ya no nos molestamos en triunfar o no nos molestamos en desarrollar una determinada tarea que nos puede gustar mucho. O puede que nos esforcemos, pero si esta creencia está a nivel subconsciente, vamos a boicotearnos una y otra vez cuando estamos a punto de alcanzar algo. Es mejor pasar desapercibido. Claro, esto nos impide actuar porque en el fondo a lo mejor yo sé que soy muy bueno en algo y si me pongo manos a la obra sé que voy a destacar porque en el fondo sé que soy bueno en algo. Pero si pesa más en mí el pensamiento de tengo que pasar desapercibido para sobrevivir, si eso ha pesado más, voy a castrar aquellos dones que tenga para no destacar, para pasar desapercibido. Pero en el momento en que la persona hace consciente ese pensamiento, puede trabajarlo poniéndose cada vez más en su estado adulto, trabajando las carencias que han propiciado que apareciera ese pensamiento en su infancia y fuera con él toda su vida, para permitirse, bueno, pues desarrollar sus dones, la tarea que le guste, el trabajo, el hobby, lo que sea.
No puedo, no soy capaz, es un pensamiento muy habitual que es completamente del estado niño. Y hay un pensamiento muy catastrófico que lo tienen muchas personas, que es: si me va bien, algo muy malo pasará después. Entonces, ¿por qué no me permite actuar? Pues porque como estoy convencido de esto, para que algo muy malo no me suceda después, mejor nos quedamos como estamos y que no me vaya bien, que me vaya regular, ¿no? Hay muchas personas, incluso lugares de España, donde tú le preguntas a alguien: ¿y cómo estás? O ¿cómo va todo? Ahí vamos, regular. Pero ese regular es como bien, bien. Incluso mucha gente añade que me quede como estoy. Detrás de esto hay un miedo muy fuerte a que algo muy malo pueda pasar. Entonces, esto es una creencia que distorsiona por completo la realidad. No estamos libres, ninguno, de que nos pase algo muy malo, pero no necesariamente porque antes hayamos vivido algo muy bueno. Una persona muy querida hace unos días me decía: cada vez estoy más convencido de que la vida son ciclos. O sea, son ciclos de que hay unos momentos altos y hay unos momentos bajos. Y me dice: ¿y sabes cuál es el secreto? Me lo decía un señor mayor. Me dice: ¿sabes cuál es el secreto, mi niña? Digo: ¿cuál? Dice: vivir intensamente los momentos altos y asumir los momentos bajos. Y saber que siempre volverá otra vez otro momento alto y que no por dejar de vivir el momento alto se va a evitar el momento bajo. Asumir que la vida son ciclos también corresponde al estado adulto. Es como la aceptación de la realidad como es, ¿no? De que no lo podemos controlar. Distorsiones que limitan la visión de nuestro mundo. Voy a citar sobre todo que la vida es sufrimiento. Hay un pensamiento colectivo a nivel de humanidad de que la vida es sufrimiento o de que el amor es sacrificarte por los demás. Entonces, en la medida en la cual vamos haciendo consciente este pensamiento y nos vamos dando cuenta de cada vez que aparece en nuestra vida, empiezan a aparecer los bloqueos, las interferencias que nos impiden dar un paso más allá hacia lo que nos gustaría, podemos trabajarlo con lo contrario. La vida es fluidez, la vida me da lo que necesito en cada momento. Entonces, en el autorregistro que al principio mostré y que vosotros tenéis aquí, una de las columnas es pensamiento alternativo. Entonces, cuando hagáis el trabajo de poner los pensamientos que se corresponden a vuestras acciones o emociones de la última semana, porque detrás de cada acción hay un pensamiento que lleva a esa acción. Detrás de cada emoción hay un pensamiento que lleva a que la persona se sienta así. Después de hacer esas tres primeras columnas, emoción, conducta, pensamiento, el paso siguiente es qué pensamiento alternativo me puedo decir cada vez que aparezca este. Entonces, en vez de la vida es sufrimiento, la vida es para sufrir, ¿no? Como nos han dicho mucho, la vida me sostiene, la vida me da todo lo que necesito. Confío en la vida. Lo que os ayude a poder transformar ese pensamiento. Pensamientos que no nos dejan disfrutar. Aquí hay uno muy importante para nosotros y, por favor, para todos aquellos que tengáis hijos. Cada vez que le decimos a una persona
No importa que no lo consigas, lo importante es que te esfuerces. O cada vez que nos lo han dicho a nosotros. Lo que le estamos diciendo a esa persona es, sé que no lo vas a lograr. Y además de que no lo vas a lograr, fastídiate y quédate ahí esforzándote. Entonces, el esfuerzo es un valor en muchas culturas. Y vuelvo a lo mismo. La responsabilidad y el compromiso desde el estado adulto es adaptativo. Pero el estado adulto no va a tener la creencia de que no lo va a conseguir. Desde el estado adulto, el pensamiento alternativo que podemos sustituir en lugar de este es: yo puedo conseguirlo. Y luego, si no lo consigo, asumir que soy imperfecto, asumir que no lo he conseguido, evaluar qué puedo hacer la próxima vez para poder lograrlo. Bueno, ya desde el adulto se va viendo qué decisiones tomar, cuáles serán los siguientes pasos, pero desde el estado adulto directamente, o si el padre o la madre está en el estado adulto, no le va a decir al hijo: si no apruebas el examen de matemáticas, por lo menos esfuérzate. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería útil hacer desde el estado adulto con los hijos? Motivarles, motivarles, motivarles. Los niños, el adolescente va a conectar con la motivación y lo va a lograr. Y muchos mensajes del tipo: tú puedes lograrlo. Pero cuando los mensajes son: esfuérzate, se está valorando o se le está transmitiendo subliminalmente a esa persona que no lo va a conseguir, que no confías en que esa persona lo va a conseguir. Entonces, esto es algo que a nosotros, que nos ha pasado y que con los pequeños se reproduce. Esto es un ejemplo típico de pensamiento que corresponde al estado padre transmitido de generación en generación. Otro pensamiento muy importante que no nos permite disfrutar, que corresponde también al estado padre. ¿Tengo que tener todo perfecto o tengo que tener todo perfectamente acabado para sentarme a descansar? O para salir a dar una vuelta. Entonces, nunca va a estar todo acabado. Todo acaba solo en un momento, cuando morimos. Entonces, nunca va a estar todo acabado, nunca va a estar todo perfecto. Entonces, es importante las personas que tengan muy desarrollado este pensamiento, que se paren, que se den cuenta de que están en el estado padre cuando están ahí. Al darse cuenta, ponemos un pie en el adulto y el hijo. Y si quiero poner un pie en el adulto, la consecuencia, la conducta sería coger a mi pareja, coger a mi hijo o irse uno solo a darse un respiro. Cada uno desde su adulto, en la medida en que desde su adulto vea que corresponde a esa situación. Darse un respiro puede ser concederse la tarde, o darse un respiro puede ser darse una ducha, o darse un respiro puede ser ir a cenar fuera, o darse un respiro puede ser hacer una llamada de teléfono. Desde el adulto podemos sentir lo que corresponde a la situación del momento presente. Si os fijáis, desde el adulto no hay normas, no hay una cosa estandarizada. Es siempre evaluar lo que mejor se adapta al momento presente. Pensamientos que distorsionan nuestras relaciones. Si soy yo mismo, no me querrán. Esta es la razón por la cual durante unos cuantos meses, por ejemplo, en las relaciones de pareja, uno suele aparentar lo que no es,
Por eso después de unos cuantos meses uno empieza a abrir los ojos y a decir, pero esto no era así antes, ¿no? ¿O qué ha cambiado? Pues hay dos cosas. Por un lado, en esos primeros meses tendemos a la idealización del otro. Y por otro lado, las dos personas de la relación de pareja tienden a no ser ellos mismos totalmente por miedo al rechazo. Se juntan las dos cosas. Por eso, después de esos primeros meses, pueden ser 4, 5, 6 meses, viene realmente la verdadera decisión de si continúo la relación con esta persona o ahora empiezo a ver realmente cómo es el otro, ahora me empiezo a mostrar yo también cómo soy, entonces elijo quedarme o elijo irme. Necesito agradar a todos para estar bien, porque hay personas que llevan muy mal, tienen mucha angustia si sienten que alguien está en desacuerdo, porque inmediatamente lo toman como un rechazo a su persona. Mientras que no es lo mismo estar en desacuerdo con algo que se ha hecho, que se ha comentado, que se ha sentido, que rechazar por completo a esa persona. Nuevamente, ese pensamiento viene del estado niño. Si tengo miedo al rechazo, si tengo mucha angustia cuando pienso diferente a alguien, es porque cuando era un niño no tuve caricias positivas incondicionales. Es decir, no me sentí aceptado incondicionalmente. Para terminar esta parte, ¿qué sería tomar las riendas de nuestra vida? Tomar las riendas de nuestra vida sería dejar de culpar a lo de fuera y asumir mi responsabilidad. ¿Cómo? Haciéndome cargo de mis carencias, de mis asuntos no resueltos, en vez de proyectarlos en otros. Instaurar el hábito de la autoobservación, que para eso es muy útil el autorregistro que os he dado. Es verdad, yo he hecho muchos autorregistros para aprender muchas cosas y los primeros días es una lata y no apetece nada. Pero si uno se pone en su estado adulto, sabe que le conviene hacerlo unos cuantos días porque ayuda a darse cuenta de muchas cosas. Tomar las riendas de nuestra vida es identificar en qué estado estoy, en el padre, en el adulto o en el niño, e elegir estar en el adulto. Después de esto, ayuda a transformar las emociones, las conductas y los pensamientos de, sobre todo, aquel estado en el que tienda a estar más, ¿no? Que va a ser como mi tendón de Aquiles. Continuar renunciando a los beneficios secundarios, tanto del estado padre como del estado niño, que los hemos visto, y fundamentalmente es renunciar a la queja, renunciar al victimismo, renunciar a la crítica. Dejar de justificarnos en el pasado. En el pasado siempre va a haber motivos de sobra para justificar nuestra actitud, nuestra desconfianza, nuestro enfado con los demás, con la vida. Todos vamos a tener motivos de sobra para justificarnos. Pero si seguimos en ello, no nos va a resolver nada realmente del momento presente. Además de dejar de justificarme en el pasado, cada día, cada instante tengo una nueva oportunidad para tomar nuevas decisiones que me den fuerza aquí y ahora, en el momento presente. Entonces, se trata de poder utilizar ese poder personal que tenemos todos para poder tomar las decisiones ahora, o sea, ya, ¿para qué esperar a mañana? Ya, para poder ser más felices, y felicidad entendida
no como la ausencia de problemas, sino como poder vivir la vida en plenitud, incluso con problemas. Y tomar las riendas de nuestra vida, en general, es vivir el momento presente, y para eso es muy importante despedirnos del pasado y estar en nuestro adulto.